Hola, soy Fanny, viuda, tengo un hijo y, y bueno, al quedarme viuda pensé que tener en mi casa, recibir a chicos americanos, sería para mí una compañía muy bonita y para mí fue una experiencia estupenda y, y cada día voy aprendiendo más de esta experiencia. Los considero como mis propios hijos y yo creo que ellos también me consideran como su madre. ¿Vais bien? ¿Todo el mundo bien? Sí. ¿Los niños bien? Sí. Wow, wow. Wow, wow. Fanny is crazy in such a good way. She's really crazy, though. That's one of the only words I could think of to describe her. She always has stuff going on. She has so much energy, the most energy of anyone I've ever met in my life. She's up before me every day, and she never goes to sleep ever. I've never seen her go to sleep. Es que me da risa. Fanny's just incredibly colorful, incredibly vibrant. She just has this kind of inner light that is contagious. I think she's not the most organized person, not very type A, but she just is so authentic and I think very true to herself. Aquí un poquito. Ay, madre mía. Esta mañana pensé ir a comprar churros. Sí, pensé, era las 8. Mi vida es una vida muy plena, muy alegre y con mucha actividad. Porque aparte de ser madre, practico un grupo de teatro, me gusta mucho el teatro, también pertenezco a un coro y así pues continúa la vida que está muy lejos de ser monótona como algunas personas una vez que se jubilan, se aburren. Yo no, yo voy un poco rápido, a veces demasiado rápido, pero soy feliz con mi vida, eso es muy importante. Todos los días le doy gracias a Dios, a la vida, a la energía, por tener lo que tengo y siempre estoy muy contenta, siempre. Es muy difícil que esté triste. Mira, ver los pájaros que hacen... Mira, una araña, mira. Mira, pero no la mates. Que si no nos matan, Carnita. She, as a mother, she does everything for me. I don't have to wash my clothes, my dishes, or anything, which is great. Really, really nice of her. I didn't expect that, but also a little bit much at times. She cleans the hair from my hairbrush. It's that intense. At the beginning it was hard because I didn't understand her mannerisms and I didn't understand just these little things that she would do, but as I learned more of her story, learned more about, how she grew up and her relationship with her husband and how she raised her son, all these things kind of inform your understanding of who is this person, and that's a really magical process to be able to know someone in a deeper way, and build those kind of connections despite the fact that we're here for so short. Cada una es un mundo, es distinta, puesto que ellos se comportan según la cultura de su familia y efectivamente cada uno tiene una manera de reaccionar. Hay chicos que hablan muy poco, pero claro, ahí yo siempre lo que hago es romper el hielo, conectar con ellos y hablar de la manera que convivimos aquí, los tipos de comidas que tenemos costumbre, los pueblos, también tratamos de ir a pueblos para conocer y también una cosa, también hablar de la religión que cada uno tiene y comprenderla y respetarla, que hay que tener mucha confianza pero mucho respeto y eso me gusta mucho, la confianza que tengan como si estuvieran en su casa. De hecho yo pongo en mi casa un cartelito que dice esta es vuestra casa y como ellos pues lo respeto, también me gusta que me respeten a mí.
Last weekend we went to the beach. That was one of my favorite times with her because we went with 3 of her friends and she was so happy. She kept saying, just remember, os quiero, which is so funny and so cute. Para limpiarte la boca aquí, después de comer. Bien. ¡Ah! ¿Cómo le huele la boca? Por Dios. Uf. ¡Qué guapo! ¿Te huele la boquilla? ¿Te huele la boquilla? Uy, 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 ¿cómo se ve por aquí? I think that you can tell a lot from someone from the way that they treat their animals, like their pets. And Fanny has this dog named Coco, and he's really small and always wears like a sweater, a vest. He's really kind of gnarly and kind of gross looking, but he's really cute. And she just treats him like her literal son. She's so kind to him. And there was this one morning when I woke up and he was dragging his little blanket around the house. And she's just talking to him. She's like, oh, qué guapo, mi niño, qué mono, tu capa, mira tu capa. And just talking with him, at him. She's always having conversations with Coco. And I think it says a lot about her. Soy Fanny, la mamá de Isabela y Andrea. Ellas han querido que yo venga a hacer una pequeña actuación. Vamos a ver, venga. ¡Te quiero, Fanny! En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, ya están llamando al tambor, la galopa va a empezar. He tenido un momento, que yo diría, un momentazo, este Open Mic, pues que lo pasé genial, porque son unos chicos magníficos y fue una verdadera maravilla ver esa alegría, ese compañerismo, esa juventud tan bonita que siempre dicen los mayores, dicen, porque yo no lo suelo decir. Y a mí me gustaron tanto que dije, voy a hacer una fiesta de despedida, invité a todos los que me gustaban y como había tantísimos, pues tuve que invitar a muchos. We had a kind of despedida going away party on our last week in Granada, and she was just the youngest person there, just willing to dance, willing to do karaoke, also though serving people and cleaning up. Lo pasamos muy bien, todo el mundo riendo, bailando, cantando. Y esto fue una fuente de energía tremenda. Las chicas me dijeron unas palabras que me llegaron directamente al corazón y nos emocionamos. Ellas, yo y todos los que estaban allí. Y eso es lo bonito de la vida. Esto es maravilloso, de verdad, muy bonito.